Sterling Pencil. Vamos a hablar de este homicidio que tiene revolucionado a Estados Unidos. Silvina, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, acá en un día muy soleado en Nueva York, pero con una atmósfera política a raíz de este asesinato tan violento que conmocionó al mundo directamente, no solamente a Estados Unidos. Hubo a lo largo de este fin de semana muchas vigilias. La más importante quizás fue la de Washington, D.C., la capital, donde estuvieron allí en el Kennedy Center muchísimos legisladores, gente joven, como ustedes saben, Charlie Kirk, que falleció a raíz de este asesinato, tenía 31 años, y su organización de extrema derecha, llamada Turning Point, recorría campus universitarios, hablando, como siempre, criticando a los transgéneros, criticando a los negros, a las mujeres, tratando de formar gente joven en cada campus universitario. Entonces, ayer en esta vigilia tan importante que les digo que ocurrió en Washington, había un montón de gente joven, sus soldados conservadores, como él los llamaba, que prometen seguir adelante con esta tarea que este hombre tan joven llevaba adelante. Y bueno, mucha polémica también, porque está pasando algo tremendo, que se los cuento ahora. Este hombre, como les digo, tenía una retórica muy de hating, ¿no? O sea, no dejaba grupos sin criticar. Decía, por ejemplo, cosas como que cada vez que él se subía a un avión, si había un piloto negro, desconfiaba y se ponía muy nervioso sobre la idoneidad de ese piloto. O no sería quizás que estaba ahí para cumplir una cuota como minoría. Apoyaba esta teoría del big replacement o el gran reemplazo, donde los blancos tienen miedo de ser reemplazados por minorías de color. Decía que el holocausto empalidecía comparado con el aborto y la cantidad de futuros ingenieros que se iban con esa práctica, con ese derecho de las mujeres. Entonces, muchos están diciendo, bueno, cosecharás lo que siembras, ¿no? O sea, no celebran la muerte, el asesinato de Charlie Kirk, pero se dan cuenta que al haber hablado con tanto odio de tantos grupos, bueno, fue víctima finalmente de un crimen de odio. Toda esa gente que está diciendo ese tipo de cosas está sufriendo consecuencias. Hay periodistas que están siendo separados de sus cargos, hay militares que están siendo echados de las filas del ejército. Hay un website donde uno puede denunciar a quien está diciendo este tipo de cosas. Así que un momento muy álgido donde la violencia política, la división y la polarización están al rojo vivo. También se viene ideas muy anacrónicas, ¿no? Rayadas con el nazismo y lo paleolítico, porque hay, digamos, él se niega a la modernidad, a la inclusión, realmente es muy extraño. Un lenguaje muy paleolítico, ¿no? Muy arcaico. Sí, uno pensaría que sí, pero a juzgar por los números, ¿no? Por la cantidad de gente joven, además, que iba a sus rallies, a sus actos. O sea, él se hizo famoso con un podcast, con un show de radio que se llamaba precisamente como su nombre, el show de Charlie Kirk. Y en este momento, donde fue asesinado en Utah, estaba en pleno tour. O sea, era como un celebrity de los conservadores, de los libertarios, de los supercristianos, y estaba yendo de campus en campus, y la modalidad que él tenía era que él decía, prove me wrong, te desafío a este debate. Yo no sé si ustedes están tan familiarizados con algo culturalmente muy fuerte acá en Estados Unidos. Ustedes sabrán por las películas lo del spelling bee, ¿no? Que se le dice una palabra al estudiante y el otro tiene que decir, sí, arquetipo, A, R, C o Q, y eso es muy fuerte. En la cultura del debate también es súper fuerte. Los chicos en la secundaria tienen clase de debate, donde se tira un tema y tienen que, no tanto por lo que ellos piensen, sino tienen que aprender a debatir de los dos lados, cualquier tema, el COVID, el tabaquismo. Entonces, la cultura del debate es muy fuerte. Y este hombre iba por los campus un poco queriendo hacer eco de eso y diciendo, bueno, yo te tiro que los transgéneros son una abominación, no tienen que existir. A ver quién del público me contesta. De hecho, cuando lo mataron con ese tiro donde todos vimos esa imagen tan violenta,
estaba hablando de los transgéneros y de las masacres con armas de fuego y la violencia contra ellos. Entonces, vos podés decir, sí, un lenguaje del Violento. Jurásico, pero realmente lo que es patético es que tiene mucha llegada. Y de hecho ahora, en vez de ver, bueno, que los líderes están tratando de poner paños fríos, porque esto es muy peligroso, se sigue, ¿no? Vemos a un Donald Trump diciendo, esto es culpa de la izquierda radical, del wokismo, realmente hay que seguir. Los hechos con la muerte de Charlie Kirk. Bueno, sí, o sea, es realmente, no hay todavía muchas certezas. Ustedes vieron, hubo una persecución, una cacería que duró más de un día, unas 33 horas. No se tenía idea quién había sido. Finalmente detuvieron a este chico de Utah, Tyler Robinson, de 22 años, que no estaría cooperando mucho, no está hablando. Se dice que la familia está hablando más que él, que viene de una familia republicana, pero que él se había radicalizado. El gobernador de Utah dijo que tenía un roommate, o sea, un compañero de cuarto en la universidad que era transgénero, que era un chico que estaba transicionando hacia ser una mujer. Los transgéneros están que arden porque consideran que dijo eso con mucha liviandad. Recién mañana va a haber una audiencia donde este chico se va a presentar por primera vez ante una corte, donde se va a hacer la presentación formal de cargos, pero realmente no se sabe demasiado. Se dijo que había unos mensajes en unas balas que no habían sido, que todavía estaban en el rifle, que eran mensajes que uno decía, hey, hey fascista, atrapala, como diciendo, atrapala la bala. Después se desdijeron con eso. Hay bastante incertidumbre. Les recuerdo que Charlie Kirk hablaba en principio muy a favor de Israel, pero que visitó Israel, por ejemplo, en la inauguración. ¿Se acuerdan cuando Trump cambió la embajada de Sí, Estados a Unidos, la movió de Jerusalén. Tel Aviv a Jerusalén, en una movida tremenda, sumamente polémica, que ofendió a gran parte del mundo musulmán? Bueno, él estaba ahí, súper cercano a Netanyahu. De hecho, lo mataron y uno de los primeros tuitazos fue de Netanyahu: lo lamento en el alma, un león de la defensa de Israel. Pero si nosotros vamos para atrás un poquito en las redes, vemos que Charlie Kirk últimamente estaba cuestionando el 7 de octubre, decía, no puede ser, yo estuve en Israel, es realmente un país del tamaño del estado de Nueva Jersey. ¿Cómo puede ser que hayan estado durante 6 horas como inactivos, viendo en vivo que mataban a sus connacionales, a israelíes, sin hacer nada? Ponía en duda que el 7 de octubre no hubiese sido algo fraguado, algo que Netanyahu mismo supiera. Decía, Israel estaba al borde de la guerra civil. Yo les puedo decir que estoy citando a Kirk. Entonces, últimamente esos videos estaban dando las vueltas en las redes sociales. Entonces, está ese frente, está el frente de Epstein, a quien él también criticó y decía que era un agente del Mossad. Está abierto, como les digo, este frente de los transgéneros. Era un hombre que no dejaba títere con cabeza, entonces las hipótesis, las teorías conspirativas están a flor de piel. Silvina. Y bueno, no hay mucha evidencia, yo solo les estoy diciendo lo que se respira acá en Estados Unidos. Mira, te vamos a escuchar al presidente Javier Milei, que se refirió a Charlie Kirk en este congreso de Vox. Escuchémoslo, a ver. Quiero dedicar esta locución y brindarle mis condolencias a la familia del mártir de la libertad, el queridísimo Charlie Kirk. Charlie fue brutalmente asesinado a sangre fría por un intolerante, un simpatizante de la organización terrorista Antifa, mientras llevaba a cabo un debate abierto con alumnos de la Universidad del Valle de Utah el pasado miércoles. Pero lamentablemente, este hecho solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento. Nos quitaron un guerrero ejemplar en el campo de la batalla de las ideas. Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestros argumentos. Tuve el honor de conocer a Charlie Kirk, un ser humano excepcional,
que desde su juventud se dedicó a trabajar contra el adoctrinamiento de la izquierda recalcitrantes en ámbitos educativos. En 2012 fundó Turning Point USA, organización que llegó a expandirse en 3.500 campus de colegios y universidades. Un entorno para hablar de capitalismos y los derechos fundamentales de todo individuo. Pero antes de volverse masivo, hubo un tiempo donde lo hizo en soledad o con pequeños grupos de personas. Algo que inevitablemente me recuerda a mis inicios en Argentina, cuando éramos pocos quienes defendíamos las ideas de la libertad en los medios de comunicación. Realmente un discurso mientras estaba en el Congreso de Vox, ¿no? Y él también justificó por qué no viajó a España, tenía que quedarse en su país, dijo Javier Milei. Realmente, bueno. A ver, Gaby. Bueno, no, está generando muchísimo debate, tanto la participación de Javier Milei en esta sumatoria que se ha dado con respecto a voces internacionales que se han sumado para repudiar la muerte de Charlie Kirk, pero también con respecto a esto de ahondar, digamos, el discurso anti-woke, en particular en este tema de los transgéneros, lo contaba recién Silvina, el gobernador de Utah, que es Spencer Cox, que fue más allá de todo y llegó a decir que se había radicalizado este joven Tyler Robinson a raíz de su vínculo con su compañero de cuarto, que estaba transicionando a algo transgénero. Y bueno, esto está generando muchísimas dudas y muchísimo repudio también, porque se está retroalimentando a partir de estas cuestiones los discursos de odio, ¿no? Pensemos que desde que asumió Donald Trump en enero pasado, se duplicaron la cantidad de crímenes vinculados a el odio político. Y esto es un agravante que seguramente va a agravarse con esta situación. Se supo en las últimas horas que legisladores han pedido que refuercen su propia seguridad por temor a algún tipo de ataque, y esto tiene que ver con un clima de violencia política que se ha exacerbado en el último tiempo. Decime, Silvina, si no es un poco así, ¿no? Totalmente de acuerdo. De todas maneras, también es necesario aclarar que el ambiente político que se está viviendo bajo el régimen de Trump no es precisamente el más pacífico, ¿no? Sin ir más lejos, en Chicago este fin de semana, un agente de ICE le disparó y mató a un inmigrante indocumentado, al que detuvo. El inmigrante de origen mexicano había dejado a sus hijos en el colegio, lo frenaron con el auto, se ve que se asustó, avanzó y en ese momento, bueno, le dispararon y lo mataron. Todo lo que estamos viendo de las redadas no es, como les digo, un cuento de hadas, como para estar apuntando el dedo a la izquierda y decir nosotros propiciamos la paz. Todo el apoyo al genocidio, lo que estamos viendo que está haciendo Israel con el apoyo de Estados Unidos. O sea, de pacífico esto no tiene nada, como para estar únicamente cuestionando los comportamientos, la ideología de la izquierda. Y también les cuento que otro caso que quedó un poquito así en la nada hace muy poco fue el de una legisladora de Minnesota, muy importante, Melissa Hortman, que una persona justamente con ideas anti-aborto, anti-choice, anti-elección, o sea, podemos decir de la derecha, se disfrazó de agente, de policía, fue a su casa y la mató a sangre fría junto con su marido. Y tenía una lista de legisladores de corte más bien liberal o pro-choice para seguir en su itinerario y matarlos. Entonces, me parece que es un poquito ver con el ojo tapado, no solamente con un ojo, el decir, bueno, esto es culpa de la radicalización de la izquierda. En este momento político que estamos viviendo, donde la violencia aflora por donde uno la mire. Y la verdad que lo que decías del aumento de la seguridad, de esta sensación de miedo, acá hay un candidato que ahora está en boca de todos, que se llama Zohran Mamdani, que justamente es candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York. Donald Trump obviamente ya lo ridiculiza, se refiere a él como mi pequeño comunista, es un candidato a favor de los derechos de los trabajadores, a favor de Palestina, que viene como aire fresco y está teniendo muy buena llegada con los jóvenes. Y realmente creo que debe estar pensando en su seguridad, porque, como les digo, es un candidato al que toda la derecha está apuntando. Se estuvo
de contrincante tuvo a Cuomo, le ganó, se espera que gane en noviembre, cuando son las elecciones, y realmente está recibiendo muchos cañonazos, mucha crítica de parte de la derecha. Entonces, si este clima político continúa sin que alguien de la altura de Trump ponga un poquito de calma, veo que se avecinan tiempos muy difíciles. Y no creo que eso suceda, porque, por ejemplo, su vice, J.D. Vance, hoy iba a conducir el programa de Charlie Kirk, o Kirk, como dice Milei, es Kirk, Milei. Y bueno, eso ya apunta a una toma de partido. Parece ser que eran amigos muy cercanos, tanto J.D. Vance como su esposa, Ulla Vance. El líder de la Cámara de Diputados estuvo ayer en esta vigilia que les comentaba hace un ratito que fue en Washington, diciendo justamente que Charlie Kirk embanderaba los derechos que nos dio Dios, que los derechos son dados son derechos divinos. Entonces hay una retórica muy peligrosa que veo que está permeando toda la escena política de Estados Unidos. También es mundial. Hubo una marcha de derecha en Inglaterra este fin de semana, donde Elon Musk dio un mensaje televisado, en video, en una pantalla gigante. Entonces, bueno, nuestro país, son momentos muy peligrosos. Sin duda. Sí, aparte, bueno, esto de la retórica que contábamos recién. Te hago una consulta, Silvina, porque lo que trascendió con respecto a Tyler Robinson, el joven que está detenido de 22 años de Utah, que los que dieron la información de su presunta vinculación con el crimen fueron sus propios familiares, incluso se habla de su propio padre. ¿Esto está confirmado que fue así, que fue su entorno el que lo entregó? Sí, aparentemente fue así. Su propio padre habló con un amigo de la familia, que según Trump es un ministro, o sea, un pastor, y esa persona fue la que finalmente alertó a las autoridades, y fue Trump el que dio la noticia al mundo en una entrevista en Fox News. Exacto. O sea, fue Trump el que avisó del asesinato de Charlie Kirk, y fue Trump el que avisó que estaba esta persona ya detenida. Entonces, cosa que es rara, ¿no? O sea, es algo poco común que el presidente esté tan involucrado de manera directa, sin intermediarios, diciéndole a la gente estos dos episodios tan importantes. El asesinato y la captura después de esa cacería humana, donde el FBI ya estaba enloquecido porque no había resultados o no se podía mostrar resultados. Mañana va a ser un día importante. El 21 de septiembre ya tiene fecha. Mañana es un día importante porque se presentan formalmente los cargos contra Tyler Robinson. Y el 21 de septiembre es el funeral de Charlie Kirk, que va a ser, como les digo, honrando a esta especie de mártir donde la derecha, los sectores ultraconservadores y ultracristianos y los evangelistas van a ir con todo ya casi canonizando a Charlie Kirk. Silvia, te mandamos un saludo grande, muchísimas gracias.